Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, pues, es el impuesto que grava la utilidad de las personas, las empresas y cualquier otra entidad legal. El principal problema de contabilizar el impuesto a las ganancias es saber cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación futura del importe en libro de los activos y de los pasivos que se reconocieron en los estados de situación financiera, así como también las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que tienen objeto en el reconocimiento en los estados de situación financiera. Alcance. Para los propósitos de esta norma, el término de impuesto a las ganancias aplica para todos aquellos impuestos, ya sean nacionales o bien extranjeros, que tengan que ver o que estén relacionadas con las ganancias, las cuales están sujetas a una imposición. Así también, el término de impuesto a las ganancias incluye otros tributos, tales como lo que son las retenciones por pago de dividendos, siendo estas las que una entidad paga, ya sea una subsidiaria, una asociada o bien un negocio en conjunto. Así también, esta norma indica que no aplica a la contabilización de lo que son subvenciones de gobierno, según NIC 20, como tampoco aplica a la contabilización de lo que son créditos fiscales por inversiones. Definiciones. A continuación veremos los términos utilizados por esta norma, los cuales serán útiles para tener una mejor comprensión de la misma, siendo estos los siguientes. Ganancia contable. Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir los gastos por impuesto a las ganancias. La ganancia fiscal o bien la pérdida fiscal. Esta es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Es el importe total que, por este concepto, se incluyen a determinar las ganancias o pérdidas netas del periodo. El impuesto corriente. Es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto a las ganancias. Pasivos por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionados con diferencias temporarias deducibles y la comparación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o de un pasivo en un estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias disponibles y diferencias temporarias deducibles. La base fiscal de un activo o de un pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. Si el impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a periodos anteriores será reconocido como un pasivo a medida de que éste no se haya liquidado. Si bien la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a periodos anteriores supera el monto a pagar sobre dichos periodos, el exceso sobre el monto pagado será reconocido como un activo. Sobre el reconocimiento de un pasivo y activos por impuestos diferidos tenemos las diferencias temporarias imponibles. La norma dice que se puede reconocer un pasivo de naturaleza fiscal de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo de una transacción. Sobre las combinaciones de negocios, la NIC 12 indica que los activos identificables y los pasivos adquiridos asumidos en una combinación de negocios deberán de reconocerse mediante su valor razonable a la fecha de adquisición. También nos dice que las diferencias temporarias aparecerán cuando las bases fiscales
de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos en la combinación de negocios no sean modificados por la misma o se hagan de forma diferente. La plusvalía que surja en una combinación de negocios se medirá como el exceso de la suma de la contraprestación transferida medida de acuerdo con la NIF 3, básicamente es el valor razonable, más el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida reconocida de acuerdo con la NIF 3, más el valor razonable en la fecha de adquisición de la participación previa del adquiriente en el patrimonio de la adquirida cuando se haya dado una combinación de negocios llevada a cabo por etapas. Y esto va a ser sobre el neto de los importes en la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos medidos de acuerdo con la NIF 3. Reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo. El método de contabilización de esta diferencia temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que haya llevado el reconocimiento inicial del activo o del pasivo. En una combinación de negocios, la entidad reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos y esto afecta al importe con que se reconoce la plusvalía o la ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas. Si la transacción afecta a la ganancia contable, se reconocerá cualquier pasivo o activo por impuesto diferido y reconocerá el correspondiente ingreso o gasto por impuesto diferido en el resultado del periodo. Si la transacción no es una combinación de negocios, la entidad podría reconocer el correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos siempre que no se diese la sección a la que se refiere a los párrafos 15 y 24 y ajustar por tanto el importe en libros del activo o del pasivo. Diferencias temporarias deducibles. La norma establece 4 ejemplos, los cuales son: A. Los costos por beneficios por retiros que pueden deducir para determinar la ganancia contable. B. Los costos de investigación que tratan como un gasto del periodo en que se produce al determinar la ganancia contable. Y C. Con limitadas excepciones, una entidad reconocerá los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios por sus valores razonables. Y D. Ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable o pueden ser reevaluados sin que haga un ajuste similar para fines fiscales. Plusvalía. El activo por impuestos diferidos que surgen en el reconocimiento inicial de la plusvalía deberá reconocerse como parte de la contabilización de una combinación de negocios con la medida en que sea probable que se encuentre disponible en el beneficio fiscal contra el cual se pueda utilizar la diferencia temporaria deducible. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. La entidad puede considerar los siguientes criterios. A. Si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal, puede dar lugar a importes imponibles. B. Si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. C. Si las pérdidas fiscales no utilizados han sido producidas por causas identificables cuya repetición es improbable. Y D. Si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan a generar ganancias fiscales en los periodos en los que las pérdidas o los créditos fiscales puedan ser utilizados. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. En la fecha del cierre, una entidad procederá a reconocer los activos por impuestos diferidos que no haya reconocido anteriormente. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo de esa naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe de libros de las inversiones financieras en subsidiarias, sucursales y asociadas o de las participaciones en acuerdos conjuntos sean diferentes de su base fiscal. Y estas pueden ser por la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o acuerdos conjuntos, por las diferencias de cambio cuando la controladora y su subsidiaria estén situadas en diferentes países, por la reducción en el importe en libros
de las inversiones de una asociada, como consecuencia de haber disminuido el importe recuperable de la misma. Medición. Los pasivos o activos corrientes se miden por el valor a pagar o recuperar de una autoridad fiscal usando las normas y tasas vigentes en la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas, que se espera que sean de aplicación en el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas o leyes fiscales aprobadas. Continuando con la medición, los activos y pasivos por impuestos, ya sean corrientes o diferidos, se miden usualmente empleando las tasas y leyes que han sido aprobadas. En los casos que se apliquen diferentes tasas impositivas según los niveles de ganancia fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas del promedio que se espera aplicar a la ganancia o pérdida fiscal. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como los diferidos para posteriores periodos de una transacción de suceso económico, debe ser coherente en el respectivo registro contable. La entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, otro resultado integral o patrimonio, según donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones. Partidas reconocidas en el resultado, excepto en la medida en el que el impuesto surja de 1. Una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, y una combinación de negocios. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionen con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente. En este caso, en otro resultado integral, deberá reconocerse en otro resultado integral. Y directamente el patrimonio debe reconocerse en el patrimonio. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Una entidad reconocerá los beneficios por impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios de la forma siguiente. Los beneficios por impuestos diferidos de la adquirida reconocidos dentro del periodo de medición que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición deberán aplicarse para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía relacionada con esa adquisición, y cualesquiera otros beneficios por impuestos diferidos adquiridos que se realicen deberán reconocerse en resultados. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. En algunas jurisdicciones fiscales, la entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración pagada en forma de acciones de la entidad. El importe de esa deducción fiscal podría diferir del gasto de la remuneración asociada acumulada y podría surgir en un periodo posterior. Si el importe de la deducción fiscal excede el importe del correspondiente gasto por remuneración acumulado, esto indica que la deducción fiscal está asociada no solo con el gasto por remuneración, sino también con una partida de patrimonio. Una entidad compensará los activos y pasivos por impuestos corrientes si y solo si tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea. Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes contra pasivos corrientes, y los activos por impuestos diferidos y los pasivos se derivan del impuesto a las ganancias correspondiente a la misma autoridad fiscal.
Los gastos por el impuesto a las ganancias relativo a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias se presentarán como parte del resultado del periodo en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Las diferencias de cambio de los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera, cuando se reconozcan en el estado de resultados integral, podrán clasificarse como gastos por impuestos diferidos si se considera que esa presentación es más útil para los usuarios de los estados financieros.